¿sí? Pero uno, si se toma el trabajo, puede pensar que el gobierno está a razón en sus diferentes voceros, claro, debe estar en un récord de una mentira por día. ¿Sí? Claro, a todos los que nos detenemos y decimos, che, pero esto me parece que no es así. Después va en los discursos y somos ensobrados, corruptos, y todos los adjetivos habituales que utiliza el propio presidente de la Nación, que ya no es un candidato en campaña, y con los cuales después siguen los trolls y los que replican las cosas que dice el presidente y que replican, por supuesto, las mentiras que emanan del gobierno. Por eso, a veces algunos de nosotros, los que no le tenemos miedo a los trolls, los que no tenemos miedo que nos digan que somos ensobrados, porque en definitiva cobramos un sueldo de una empresa, digamos, que además es una empresa privada, no es el Estado. Todos los que no tenemos miedo a esto y que todavía consideramos que este laburo es un laburo digno, somos los que decimos, momentito, paremos un poquito y vamos a ver qué hay de verdad en las cosas que bajan desde el gobierno. Por lo menos, aunque ahora a nadie le interese saberlo, para que en algún momento a futuro alguien tenga registro de que algunos se dan cuenta, algunos nos dimos cuenta de cuando nos mentían en la cara. Aunque sea que quede para la historia, ya que ahora una parte de la población no le interesa escucharlo. Ahí, antes de pasar a ese catálogo de mentiras, de promedio, una por día, uno dice, che, ¿y dónde están los diputados opositores? Aterrados por los trolls. Y entonces, ¿qué te dicen? Cuando vos hablás con dirigentes opositores, que hay de dos tipos de dirigentes opositores. Están los sin tierra, que serían los que están en las cámaras legislativas, diputados y senadores, que no administran ningún presupuesto, y están los que administran presupuestos, los intendentes, los gobernadores. Y los intendentes y los gobernadores te dicen, no, yo no me puedo pelear con el gobierno porque después me la hacen difícil, me cortan mal la plata, entonces yo calladito me quedo tranquilo. Hay un debate, por ejemplo, entre los intendentes del conurbano que están bancando la parada del hambre, están distribuyendo ellos alimentos. Los alimentos que cortó el gobierno nacional los distribuyen los intendentes, bancando al gobierno de Milei porque tienen miedo que les haga más daño. Igual los gobernadores. Ningún gobernador va a hablar contra Milei porque le puede pisar las partidas y hacer infinidad de pequeñas maldades o grandes maldades, y entonces ninguno quiere hablar. Y entonces, después uno dice, che, ¿y dónde están? Ya que los opositores tienen miedo a los trolls, los sin tierra le tienen miedo a los trolls, los que administran presupuestos tienen miedo que les corten la plata. Bueno, ¿dónde están, no sé, los fiscales frente a tanta cosa rara, a una cosa elemental que nosotros venimos diciendo siempre en GPS? A ningún fiscal se le ocurrió de oficio iniciar una causa por dádivas con un presidente que, habiendo sido electo primero varios días en la transición, desde la segunda vuelta hasta que asume, e incluso asumido, está viviendo en un hotel 4 estrellas con un gasto de, creo que eran $35.000 promedio, toda la estadía. A nadie le llamó la atención de dónde salía esa plata, quién se la dio, y si no, no se la dio nadie, ¿quién se lo regaló? No, a ningún diputado opositor, a ningún senador, a nadie se le ocurrió que eso podía ser una causa por ahí. Por supuesto, nunca un fiscal. Los fiscales que antes estaban atentos a cualquier cosa que hiciera cualquier gobierno peronista, esta vez no están viendo nada. Cuando hablas con los fiscales y con los jueces de Comodoro Pi, ¿qué es lo que te dicen? No, estamos viendo los tiempos. Pero ¿sabés qué te está pasando? Sí, pero estamos viendo los tiempos. En fin. Pero para eso, mientras que nadie ve nada, algunos de nosotros no nos podemos seguir haciendo los tontos. Y vemos algunas cosas, en especial vemos las mentiras o vemos la desmesura. Piensen en lo del Garrahan. ¿Es necesario, en serio, echar a un consejo directivo, un consejo directivo puesto por este gobierno, o sea, mileísta? O sea, los que administraban el Garrahan eran del puesto por el gobierno de Milei. Los echaron a todos porque habían cometido el pecado de darles un aumento por única vez en un bono de 500.000 pesos a los mejores pediatras de la Argentina, a los tipos que atienden el Hospital de Referencia de Pediatría Nacional. A esos tipos los echaron por haber dado un aumento. No le van a poder sacar el aumento a los trabajadores, pero los trabajadores están en plan de lucha porque dicen, che, nunca más nos va a llegar la guita. Ahora, si echaron a los que nos dieron un aumento para evitar que pasara lo mismo que pasa en el Hospital de Clínicas, imagínense. Entonces, es tal la estupidez de ir contra el Garrahan que están generando
que los pediatras de referencia, los mejores pediatras de la Argentina que trabajan en el Garrahan y que se forman en el Garrahan, les pagan 150 lucas por guardia, cuando cualquier clínica privada les paga 300. Entonces ahí sí, eso sí es el Estado bobo, que forma a los profesionales para que después se los lleven los privados. Bien. No solo, ahí cuando estalló lo del Garrahan nos enteramos de la aberración que los médicos tuvieron que judicializar, y hay que ver si algún fiscal se dio cuenta de esto. Hay que ver si algún fiscal, porque yo todavía que yo sepa, nadie pidió ni un pedido de informe, ni una intervención, ni un amparo, ni nada contra el hospital o contra los que son tan vivos administrando el hospital Garrahan, que obligan a que se reusen las cánulas. Entonces, claro, los médicos hablan en lenguaje médico y nosotros los periodistas, nuestra función es tratar de preguntar un poquito más claro, decir, che, ¿qué quiere decir esto que rehusan las cánulas? Y yo estuve preguntándoles a los que hicieron la denuncia penal de que los obligan a rehusar cánulas. ¿Y saben qué es? El Hospital Garrahan es un hospital de referencia en materia de trasplantes. Es el mejor hospital de la Argentina que hace trasplantes. ¿A quién le hace trasplante? ¿A los ricos? No, a los niños. Y en general a los niños pobres. A los pibes o a los niños que, por más que sean de familias pudientes, no pueden lograr ese tipo de trasplante complejo en institutos privados. ¿Sí? Entonces en el Garrahan se hacen trasplantes a los pibes de toda la Argentina, de patologías complejas. ¿Y qué hacen? Para hacer los trasplantes, ¿qué se hace? Trasplantes y diferentes operaciones complejas, hígado, pulmones, corazón. Se sacan esos órganos, ¿sí? Y se mantiene la circulación con máquinas y la sangre circula por esos órganos a través de cánulas. Esas cánulas que se utilizan son cánulas complejas, que son descartables, que el fabricante dice que son descartables, que los médicos dicen que son descartables. En plan del ajuste del gobierno de Milei, ¿qué hacen? Se rehusan, las servirán, las esterilizarán, ok, las rehusan. ¿Y cuál es el peligro de rehusar una cánula de un trasplante en un pibe? En la infección, las infecciones intrahospitalarias. Pero en total, ¿qué les importa? Sí, bueno, si después, una vez que le hiciste la operación, vos le hiciste la operación. Si se muere después de una infección intrahospitalaria, se muere afuera del hospital o se muere lejos y anda a echarle la culpa a otro. Ya está, te ahorraste la guita de la cánula. ¿En serio? ¿Te ahorraste la guita de la cánula? Este es el nivel de crueldad. Otra del Garrahan, la van a escuchar más adelante porque es una investigación de Pablo Ponzone. Los remedios. Claro, alguien que viene de una provincia desesperado porque un pibe necesita un trasplante, tiene una enfermedad gravísima, terminal, tiene que atenderse con remedios caros. ¿Qué le dicen? No, ¿sabes qué? Acá te atendemos, pero los remedios, anda a pedirlos a tu provincia. ¿En serio? Alguien que logró venir acá para que su pibe se atienda en el Garrahan tiene que ir a pedir que le den los remedios en su provincia. Nadie se hace cargo de esto. Ustedes no lo van a ver. El ministro de Salud, Mario Lugones, no fue que dijo, no, sí, ¿saben qué? Los eché yo a todos estos y los eché porque le dieron un aumento a los médicos del Garrahan. No, es todo misterioso, todo, sí. Ahora van a ver en el móvil, aquí de A24 van a ver la vigilia que hay frente al Hospital Laura Bonaparte. Claro, esas cosas que tiene el kirchnerismo son tan vivos que le cambiaron el nombre al Senareso. Porque, bueno, Laura Bonaparte fue una persona muy importante en la lucha de la salud mental, en la lucha por los derechos humanos. Ahora, lo que lograron es que pasara desapercibida la aberración que arrancó el viernes a la tarde cuando nos enteramos. Yo ni sabía que era el Hospital Laura Bonaparte, hasta que en un momento dado me enteré que era el Senareso. El Senareso es el lugar de referencia en el tratamiento de adictos. Entonces, ¿qué hicieron? Hay una vigilia, esta es la bronca del viernes, ahora hay una vigilia, mañana van a cerrar, dicen los trabajadores, me dicen que mañana se cierra el Senareso completo. ¿Por qué? Porque dicen, no, ¿saben qué? Ahora solamente hay unos poquitos locos ahí internados. Ahí está en vivo, la vigilia del Senareso, ¿no? Ahí la están viendo. Hay unos poquitos locos que están internados, claro, porque el paradigma de la salud mental ahora es de externación. Tratar de que la gente se trate afuera, pero es de salud mental, pero también es de adicciones. Entonces, yo estoy en desacuerdo con la ley de salud mental tal cual está funcionando ahora, pero es la que hay. En todo caso, lo que hace falta son más institutos para sacar de las calles a lo que, yo sé que mis amigos psicoanalistas me van a odiar, los locos peligrosos que terminan siendo peligrosos para la comunidad. Los que apuñalan gente por la calle, los que padecen, como ha pasado tantas veces, que han matado desde policías a vecinos. Yo creo que esa gente tiene que estar apartada porque es un peligro para sí y para terceros. La ley de salud mental ahora
tiene tanto recoveco que esto nunca sucede, pero en todo caso lo que hacen falta son más lugares para tratar a la gente con problemas graves de salud mental, sobre todo después de la pandemia, no menos, y no cerrarlos. Y esto en cuanto a salud mental pura. Después hay todo un debate sobre si los adictos tienen que ser tratados como enfermos de salud mental o no. Yo creo que los adictos a las drogas duras, que tienen un nivel de deterioro grave en su conciencia, son peligrosos para sí y para terceros y deberían ser tratados como gente de problemas de salud mental. El paradigma, hay otro paradigma que cree que no, pero esto es una discusión de borrachos comparado con la gravedad de lo que está pasando. Si hay algo que necesita la Argentina, son centros de tratamiento para adictos. La Argentina es uno de los países con mayor consumo de cocaína de la tierra per cápita. Vivimos al lado de Bolivia, la cocaína entra acá como si fuera, no sé, harina. Llega todo tipo de droga, la droga pasa por acá y se vende por otro lado. ¿Qué les voy a explicar yo de los consumos de cocaína? ¿Cuántas familias arruinadas están por el consumo de cocaína? Ahí vienen a veces a vernos a nosotros a la puerta del canal madres desesperadas que han peregrinado por juzgado pidiéndole a un juez que manden a su pibe menor de edad muchas veces a algún lugar de tratamiento porque no saben qué hacer, porque el pibe les vende las cosas, porque el pibe les pega, porque el pibe o la piba está perdido y está entregado para cualquier aventura por su adicción a las drogas duras, que puede ser cocaína, ahora el tusi, la pasta base. Entonces, la idea del gobierno, ¿cuál es? Cerrar el Senareso. ¿Por qué? Porque el Senareso era el lugar donde se trataban los adictos. Los jueces, que tanto están a la orden del día para hacer pelotudeces, no se dan cuenta que después no van a tener lugar para mandar al tratamiento de los adictos. ¿Dónde se van a tratar? Durante el gobierno de Alberto Fernández se modificó la ley para que los hospitales reciban a los adictos. ¿Ustedes creen que los reciben? ¿Ustedes creen que le dan algún tratamiento serio? Los hospitales de la ciudad teóricamente tienen que tratar a los adictos, pero los adictos son, digamos, hay que tenerlos adentro, son gente complicada, hay que tener centros especializados para esto. No, ¿qué hace el gobierno nacional? Cierra el único centro nacional de tratamiento de adictos y salud mental que había. Lo va a cerrar y prepárense para mañana, si esto se concreta. Entonces uno dice, pero les importa todo un carajo, son brutos, lo hacen porque se dan manija a sí mismos y creen que cortando plata y echando gente profesionales que seguramente los critican, empleados públicos, lacra para ellos, están haciendo patria. La verdad es que no se entiende, pero esto es lo que está pasando. Yo no sé por qué pasa, pero sé por qué está pasando. O mejor dicho, sé lo que está pasando. No, ya ni a esta altura del partido ni quiero entender por qué pasan. Pero así funcionan las mentiras. Y las mentiras después, si vos discutís las mentiras, te tiran los trolls. Y a mí, la verdad, me importa tres carajos que me tiren los trolls por la cabeza. Te tiran las amenazas, te hacen que vos, insisto, lo que le decía al principio, sos un ensobrado, un cuca, un socialista, un comunista. A la hora de insultar, claro, porque es mucho más fácil insultar en un tuit que argumentar. Argumentar es otra cosa, muchachos. Es más serio, más complejo, más difícil. ¿Sí? Insultar es rápido. Necesitas un tuit, listo, ya está. Como parte de las mentiras que circularon esta semana en la confrontación con los universitarios, se dijeron 5 mentiras. Por eso le digo, más de una mentira por día. ¿Qué pasó? O sea, entre las mentiras eran, escuchen, que las universidades no se dejan auditar, que inventan estudiantes, que los pobres no llegan a las universidades y que el aumento del presupuesto universitario rompe el equilibrio fiscal. Ah, y otra, el anuncio de que van a arancelar a los extranjeros en las universidades. Bueno, todas son mentiras. ¿Cómo sé que son mentiras? Primero, por una cuestión de sentido común, de lo que algo uno conoce, y segundo, porque el propio Consejo Interuniversitario Nacional sacó un documento refutando una por una las mentiras con las que argumentaba el gobierno. Que dicho sea de paso, como todo es medio trucho acá, el propio subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, tenía un título medio trucho, medio flojo de papeles. Él decía que era profesor titular, no era profesor titular, que así se presentaba en su perfil de redes sociales y ¿qué tuvo que hacer? Cambiarlo. Después le vamos a mostrar cómo tuvo que cambiar el perfil porque ya le hicieron una denuncia y dijeron, señor, usted no es profesor titular, usted es un adjunto a cargo de una cátedra del CBC, no saque pecho
Y él mismo tuvo que admitirlo y tuvo que cambiar su tuit. Pero entre las cosas que dice el gobierno en las universidades, dice que no se dejan auditar, o sea que no se dejan revisar. En verdad las universidades lo que no se dejan es recortar, que es muy diferente de auditar. ¿Por qué? Piensen que los gastos de las universidades se componen un 90% de sueldos, que los paga el Estado Nacional, o sea que los puede auditar perfectamente, y un 10% de otros gastos, que son los gastos de funcionamiento. Todos esos gastos están auditados por la AGN, la Auditoría General de la Nación, que depende del Parlamento, donde hay múltiples fuerzas políticas representadas. Y también, dice el Consejo Universitario Nacional, las universidades lideran el ranking que elabora la Agencia de Transparencia de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Entonces, según el gobierno, no se dejan auditar. Dicen que inventan estudiantes. El Consejo Universitario Nacional les contestó, miren, a nosotros no nos sirve de nada inventar estudiantes porque no nos pagan por estudiante. Es una actualización presupuestaria, no nos pagan por estudiantes. La verdad que no. Dice que los pobres no están en las universidades. El Consejo Interuniversitario le contestó que en la actualidad el 48,5% de los 2 millones de estudiantes universitarios que hay en la Argentina, 48,5% de todos los estudiantes universitarios están por debajo de la línea de la pobreza. O sea, casi la mitad de los estudiantes que van a las universidades públicas son pobres. Que el aumento universitario rompe el equilibrio fiscal. No, rompe el equilibrio fiscal que quiere el gobierno. No existe. El equilibrio fiscal es una discusión política. Ya lo contamos muchas veces. Le dejaron de cobrar impuestos a los más ricos y le cortan la plata, le cortaron la plata a los jubilados, le cortan la plata a las universidades. Esto es una decisión política. El equilibrio fiscal que promete el gobierno es el equilibrio fiscal que ellos quieren. No el equilibrio fiscal que se podría lograr si se tomaran otras medidas, que es lo que hace la política. Decidir a quién favorece, a quién no, manejar la manta corta. Bueno, ya la manta corta ya se sabe para dónde va en el gobierno de Milei. No le va a cortar un solo subsidio a Mercado Libre, no le va a cortar un solo subsidio a las empresas que lo sostienen y en todo caso le va a cortar la plata a las universidades, a los profesores universitarios, a los jubilados, etcétera. Hay otra mentira también en la cuestión de que van a arancelar las facultades para extranjeros. Y ahí viene esto que yo les digo siempre, el discurso de odio. ¿Para qué funcionan los discursos de odio? Para que la gente común que lee los títulos o que bastante mal la está pasando, le eche la culpa a un tercero en lugar de echarle la culpa a quien le tiene que echar la culpa, a quien toma las decisiones. Entonces, que los universitarios vienen y acá ahora les vamos a empezar a cobrar un arancel a los que no tengan DNI. Es falso, por dos cosas. Primero, porque las universidades son autónomas y cada universidad tiene una política al respecto y verá si se adhiere o no, y eso seguramente se judicializará si en algún momento se hace. Pero la otra cosa es porque las universidades, para inscribir a un extranjero, lo primero que le piden es un DNI. Y los DNI tienen que ver con la radicación. Entonces, alguna vez ustedes habrán visto un DNI de extranjero que tiene números altos. No sé, 80 y pico, 90 y pico. Esos DNIs se obtienen en la Argentina para alguien que viene a estudiar, sobre todo de los países del Mercosur, se obtiene más o menos fácil entre 3 y 6 meses. O sea que todo el arancel que podrán cobrar, como dijo el gobierno, a los estudiantes universitarios que no tengan DNI, se lo van a poder cobrar a los que estén esos 6 meses, porque de todo lo otro es imposible, ¿no? Ya cuando tengan el DNI de la erradicación no le van a poder cobrar más nada. Así funciona, así de improvisado es todo. Piensen también en las mentiras que se dijeron sobre los aumentos. Que aumentar las tarifas, todas las tarifas, iba a servir para mejorar la calidad de los servicios. Ahí lo tienen. Pregúntenle a cualquiera que viaje en tren o que viaje en bondi si les mejoró en algo el servicio. Si les mejoró el servicio del bondi, si les mejoró el servicio del tren. Me quiero detener en el tren porque es puramente público. Los trenes son todos, salvo algún par de líneas, pero es un servicio público por antonomasia. 700% aumentaron los trenes. ¿Alguien que viaja en tren viaja mejor? No, se viaja peor. Se viaja con gente peleándose en los furgones. La policía ferroviaria, que depende de Patricia Bullrich, la paladín de la mano dura y la seguridad, no logra manejar ni siquiera las peleas por plata que hay en los furgones de los trenes. Así está el nivel de disparate de todo. Entonces, dijeron que como no había inversiones, si había aumentos, si la gente iba a poder viajar mejor. No, viaja peor. Es más,
Uno podría decir, bueno, viaja menos gente, tal vez los trenes vienen menos llenos. No, vienen más llenos porque como aumentó la nafta, mucha gente deja el auto y se sube a los trenes y además los servicios de los trenes siguen recortados. Lo mismo puede decir con los colectivos. Lo mismo uno puede pensar con la luz. También se decían, acuérdense, que acá en el AMBA se pagaba poco a la luz, en diferencia de lo que pagaban las provincias. Y que entonces ahora, cuando lo aumentaran, ya iba a haber un mejor servicio de electricidad. Bueno, ya están diciendo, y lo dijeron, lo contamos acá la semana pasada, que van a tener problemas de generación. ¿En serio? ¿En el país de Vaca Muerta, donde sobra el gas, vamos a tener problemas de generación eléctrica? No de distribución, de generación. Y con todo lo que aumentaron las tarifas, ¿no era que iba a mejorar el servicio? Bueno, ya les están diciendo no, que no solo no va a mejorar, sino que además es muy factible que haya cortes en verano, porque esto es lo que está diciendo el propio gobierno. Y después vienen, para seguir con mentiras más menores, ¿no? Decir, bueno, vamos a cerrar la Casa de la Moneda, dicen un día. Después dicen, no, no cerramos la Casa de Moneda, en verdad, porque todavía tiene algunas cosas por hacer. Pero eso sí, mandamos imprimir los billetes a China. ¿Y saben por qué mandaban imprimir los billetes a China? Porque no dejaron que la Casa de Moneda participara de la licitación. O sea, a la Casa de Moneda del Estado argentino dijeron, no, vos no participes en la licitación. Entonces, claro, los billetes traídos de China son más baratos. Ah, mira, pequeño detalle. Y ningún fiscal se le ocurrió decir, che, ¿no es ilegal que alguien reglamente que la Casa de Moneda no se le está haciendo un daño al patrimonio del Estado? No, los fiscales no estarían participando de ese tipo de discusión, no se dan cuenta. Así es donde uno dice, bueno, la mentira se utiliza como una herramienta de acción política, sí. El problema es que uno se siente un poco loco diciendo, che, esto es mentira. Porque no hay cosa que te desoriente más que discutir algo que es obvio. Cuando una mentira es obvia, uno dice, che, pero si esto es mentira, si el piso es color beige o este piso es negro, ¿de qué estamos hablando? No, te lo discuten. Y después aparecen los trolls que lo replican y lo vuelven a discutir. Y entonces sí, pero lo más difícil de discutir es lo obvio. Por eso es difícil discutir lo obvio. Te lo replican un montón de trolls a los que podrían discutir les tienen miedo. Y así va quedando como una verdad instalada. Y este es un laburo entonces, el nuestro, de los que todavía creemos en que hay que poner un poco de cordura, de racionalidad y decir, che, esto es mentira, viejo. Esto es mentira. Lo podrán replicar los trolls, lo podrán repetir los funcionarios, pero las cosas, cuando son obvias, son mentiras. Y si son mentiras obvias, son mentiras. Y hay que parar y decir, che, esto es mentira. No importa quién nos dé bola. No importa. Lo importante, en todo caso, es haber levantado la mano y decir, che, aunque sea en soledad, esto es mentira, no nos mientan más. La mentira tiene que ver con algo que la ultraderecha considera como legítima. Total, una mentira tapa la otra y la vamos llevando. Total, la gente es estúpida y vamos para adelante. Y después le volvemos a mentir y lo volvemos a engañar y lo volvemos a cagar. ¿Qué pasa? Nada. Parte de la mentira es el plagio. El presidente Javier Milei consideró que, bueno, que si él le sacaba las comillas a varios textos de sus autores predilectos y los ponía en su libro con un copy-paste, no era una mentira, no era un plagio, era un homenaje. Este método, fíjense, en la burbuja en la que viven, lo llevaron a cabo y lo hicieron crecer hasta que lo llevaron directamente a Naciones Unidas. Yo creo que debe ser la primera vez en Naciones Unidas. Alguien se avivó, se había avivado, y si no se avivaron, qué sé yo, algunos de nosotros nos avivamos, porque siempre hay gente atenta que escucha estas cosas. En Naciones Unidas, el presidente Javier Milei hizo un plagio de una película y lo leyó en un discurso ante los líderes mundiales. Nunca se había visto, pero en la Argentina sucede de todo. Bienvenidos, esto es GPS.